Muy bien, buenas noches a todos. Entonces, hoy vamos a aprender los diferentes métodos para leer la Biblia. Es nuestro capítulo 2 en la sesión número 3. A veces queremos manipular la Biblia leyéndola de manera subjetiva. Subjetivo quiere decir según el sujeto. Y en ese taller estamos aprendiendo a leerla de manera objetiva, que significa buscando elementos propios, tomando una decisión, por ejemplo. No podemos tomar la Biblia solamente de esta manera y de manera subjetiva sería, pues, saber en qué página cae, ¿no? ¿Qué me quiere decir el Señor hoy? Esta metodología, digamos, es muy primaria para alguien que no sabe leer la Biblia, ¿no? Para alguien que no sabe dónde están los libros. Para ustedes que ya van aprendiendo dónde están, ya no les va a servir este método. O sea, al inicio es un método útil porque tú quieres interactuar con Dios, con la palabra de Dios. Y sí es válido que lo que abras donde, pues donde caiga, ¿verdad? Y a ver qué te quiere decir Dios. Siempre te va a decir algo bonito, ¿no? Cumpliré mis palabras, por ejemplo, aquí me salió. Pero a veces te puede caer algo que no te va a agradar, ¿no? Les decía la otra vez, como cuando dice, corta tu mano, saca tu ojo, así como que Dios está enojado ese día. Por eso, de manera subjetiva, no siempre nos va a traer muchos frutos espirituales. De manera objetiva, hay 3 métodos para leer la Biblia. El primero de ellos sería, pues, considerarla como si fuera un solo libro. Primero nos encontramos con dificultades, ¿no? Que es una biblioteca. Tenemos muchos libros y podemos escoger del el piso número 1, que sería el Antiguo Testamento, y el piso número 2, el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Hay que considerar que es un mundo bien diferente al de nosotros, que fue escrita por personas con una cultura bien distinta a la nuestra, con un modo de pensar diferente. Entonces, la Sagrada Escritura realmente no está traducida, porque traducir es traicionar. Está interpretada a nuestra cultura. Por eso ustedes ven que existen muchas Biblias de muchos colores y de muchos estilos, ¿no? Para jóvenes, la Biblia misionera, la Biblia de Jerusalén para estudio, porque va encauzada a un objetivo. La Biblia original, pues no existe, realmente existen 2 testamentos, uno escrito en hebreo y otro escrito en griego. Y si quisiéramos una Biblia original, tendríamos que pegar los libros en hebreo con los libros en griego y hacer una Biblia bilingüe, que con 2 lenguas clásicas o antiguas. Entonces, ya existen Biblias con una sola lengua, ¿verdad? Como el español, pero están interpretadas. Entonces, ya es la primera dificultad, de que tenemos que preguntarnos qué nos quiso decir la persona que escribió eso. ¿Para qué escribió eso? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cómo iremos venciendo estas dificultades? Con el conocimiento de los elementos que les voy a ir dando. Por ejemplo, un primer método, entonces, es pues también tener siempre presente el sitio en la historia de que fue escrito eso que se quiso revelar. El ambiente cultural, político, social, por ejemplo, los libros de los jueces, ¿no? Que son libros históricos. Hay que ver el año en el que fue escrito, qué rey estaba gobernando. Y el género literario también, ¿no? Si estamos, no es lo mismo estar leyendo una poesía que estar leyendo un libro apocalíptico.
Ahora sí, directamente el primer método, que sería considerar nuestra biblioteca como si fuera un solo libro y empezar por la página 1, que sería seguir por orden la historia de la salvación, empezando por el Génesis y terminando en el Apocalipsis. En la primera sesión, una de las actividades fue ver cómo empezaba la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis, el Génesis 1:1, empieza con el principio, ¿no? Ahora sí que estamos redondando en eso como un pleonasmo, como subir para arriba, ¿no? Empezar en el principio, porque realmente así comienza. Aquí dice Bereshit, en el original hebreo, dice Bereshit. A ver, entonces, para que puedan ver. No se ve, déjenme entonces quitar mi fondo de pantalla para que puedan ver el Bereshit. Ok, voy a acercarlo aquí a la cámara. A ver, primero lo ubico yo. Ahí está. Es muy difícil que se vea, ¿verdad? A ver, ahí está. Bereshit, esa sería la primera palabra, esta, en hebreo, que quiere decir en el principio. Y yo les comparto que, pues, yo también empecé a leer la Biblia de esta manera. Cuando estaba en la prepa, pues, yo decía, voy a aprovechar mi tiempo antes de dormir y voy a empezar a leer la Biblia. Y antes de dormir leía un temita, porque la Biblia está dividida como por temas y subtemas, ¿no? Por ejemplo, el primer tema, pues, es la creación. Y ya después el paraíso, luego el pecado. Entonces viene por temas, así como historias, narraciones en pedacitos, y es como una película, ¿no? Que va siguiendo. Me fue muy útil hacerlo de esta manera, leer así como por historias, porque ya te quedas, es como si fuera una serie, ¿no? Una serie de televisión, digo, del Netflix, entonces ahí, que vas ahí como a veces dura 20 minutos, a veces dura media hora. Y iba muy bien en el Éxodo, en el Levítico, pero cuando llegué a un libro que se llama Números, me estanqué. Primero iba siguiendo la pedagogía de Dios, ¿no? Dios que te lleva, pedagogos es el que te acompaña en el camino, viene del pie, ¿no? Acompañado de camino, Dios que te lleva educando por, hacia la historia de la salvación. Es una ventaja porque vas en orden, vas conociendo a los primeros padres, los primeros patriarcas, las promesas de Dios, pero se va haciendo largo, tú ya quieres llegar al final, ¿no? Porque no ves el final, ves tantas letras, y luego hay Biblias que no tienen dibujitos, pues peor, ¿verdad? Y la lectura se va haciendo árida, porque cuando llegas a un libro como el de Números, entonces dices, ay, ¿para qué tanto? Números es un censo, y por ejemplo, si tienen su Biblia ahí, pues vayan viendo, ¿no? Para que vean que no les invento cosas. En el número 5, ahí el del capítulo 1, empieza con un montón de nombres. Él dice Rubén, Elisur, Simeón, Salumiel, Judá, Naxón, Isaacar, Natanael. Es un censo de nombres. Yo dije, ay, ¿yo para qué quiero saber tantos nombres? Pues eso es lo de menos. Después ya empieza a contar eh, cosas de economía.
que 100 gramos, aquí 12 bandejas de oro de 100 gramos, 12 fuentes de plata, 24 vacas, 60 carneros, 60 chivos, 60 corderos. Y tú dices, bueno, es como un libro de contabilidad, y entonces ya la historia novelesca bonita que iba leyendo del Génesis y del Éxodo, pues se ve apagada. Y pues, ¿qué hice? Pues me salté ese libro. Pues dije, no, pues ya está aburrido, mejor nos vamos a otro. Y ese método, entonces, se ve frustrado. Si a alguien le sirve ese método, pues cuando se estanque, sería cuestión de saltar esos hoyos que no puede llenar. Entonces, ese sería un primer método. Van a tardar mucho, pero sí podrían llegar a leer toda la Biblia. Yo creo unos 5 años, yo creo que sí. El segundo método es el que usan a veces nuestros hermanos esperados o hermanos separados o los protestantes, ¿verdad? Esas palabras que usamos para clasificar a los demás cristianos. Todos los cristianos tenemos el Nuevo Testamento de la misma manera. En la primera sesión veíamos lo del canon, cómo está, cómo algunos no aceptan libros del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento en general aceptamos todos los cristianos los 26 libros. Se empieza primero por los sinópticos, que serían los 3 evangelios que se leen de una sola vista, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes les han dejado hacer cuadros sinópticos, porque óptica viene de ojos, ¿no? De lo que vemos. Y el sin es la preposición con en español, es una palabra griega. Entonces, con un solo ojo sería. Ver con un solo ojo o al mismo tiempo la vida de Jesús en 3 evangelios, que sería Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios que no se contradicen, sino que se complementan. La ventaja de este método es que te encuentras luego con la persona de Cristo. El primer evangelio, o el más antiguo, más bien, el evangelio más antiguo que tenemos materialmente es el de Marcos, escrito en un griego muy sencillo. Y ese evangelio comienza diciendo, arge, que sería principio, arge tu evangelio y Jesucristo, que sería principio del evangelio de Jesucristo. Y te dice luego que es Iuioteos, hijo de Dios. Y tú dices, mira, vamos a hablar de Jesús. Entonces, ese sería cuando tú comiences a leer la Biblia, empezando con los evangelios, te vas a encontrar inmediatamente con Jesús. Para las personas que no conocen a Cristo, sería un buen método y sería lo que llamamos el querigma, el primer anuncio. Eso hacemos los católicos, empezar por los sinópticos. Pero la Biblia comienza con Mateo, porque Mateo está al principio del Nuevo Testamento y aparece como el primer evangelio. ¿Por qué? Si no es el más antiguo. Porque comienza con la genealogía de Jesús. Nos ubica diciéndonos toda su ascendencia de Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Entonces nos sitúa, y es que para los judíos, porque el evangelio de Mateo fue escrito para la comunidad judía, era lo más importante pues saber de quién eres hijo. En una misión en la Huasteca, eh, cuando me presentaba con las familias, pues no les importaba mi nombre, ¿no? Yo decía, soy Rafael, nací en Jutepec, Morelos. Me decían, sí, sí, pero ¿quién es tu papá? Y yo, pues mi papá se llama Rafael y también es de Jutepec. ¿Y quién es tu abuelito? Pues mi abuelito era Genaro. No, no los conocemos. Digo, no, porque no soy de aquí. O sea, estoy diciendo que soy de Jutepec. Pero para ellos lo más importante es
¿Quiénes son tus papás? Por eso me acuerdo mucho cuando leo el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Ubicar a Jesús. ¿Quiénes eran los ascendientes de Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Por eso Mateo está al principio. Y aparte porque hay una teoría de que existe el Evangelio de Mateo en arameo, pero esa es una teoría y no lo tenemos, no lo hemos encontrado. Cuando lo encontremos, pues vamos a comprobar que existió ese Evangelio en arameo. Hasta ahorita sabemos que está el de griego. Los cristianos no católicos comienzan con el Evangelio de Juan. Yo me acuerdo cuando iba en la ruta, cuando iba a la universidad allá en Morelos, había una publicidad muy grande que decía, eh, conoce a Jesús. Empieza leyendo el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan comienza presentándote a Jesús como el verbo. Si alguien tiene el Evangelio de Juan por ahí, que nos ayude para cambiar de voz. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice, por favor? Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ahí nos dice Jesús. Ahí nos está presentando a la palabra. Y Juan está clasificado como el evangelio más difícil. También, de hecho, se representa con la figura del águila, por el mensaje teológico y la altura o que es inalcanzable para entender, ¿no? Y empezamos con dificultades en Juan. En el principio, se parece al Génesis, por lo menos, existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pues es que Dios creó con la palabra. Nosotros lo sabemos porque pues hemos tenido el catecismo, ¿no? Pero alguien que no ha conocido nunca a Jesús ni ha llevado catecismo, por ejemplo, a nosotros los misioneros, este evangelio no nos ayuda a presentar a Jesús. Les damos dolores de cabeza a las personas porque tenemos que explicarles de una manera que no nos van a entender porque es pura teología. En cambio, si agarramos un evangelio como el de Marcos, que Jesucristo, evangelio de Jesucristo, la buena nueva, estamos diciéndoles, te estamos presentando la historia de Jesús. Jesús que nació en Belén y empieza a hacer como una película, ¿no? Entonces vean que es un método que solamente sirve para los que ya hemos conocido a Jesús. Porque una persona que no ha conocido a Jesús va a pensar que todo lo que se está escuchando del Nuevo Testamento es realmente una novedad o una invención de Jesús. Cuando no es así. Jesús, sus libros de cabecera eran los profetas y entonces cita mucho a los profetas. Y Jesús también conocía la Torá, que era el Pentateuco. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él unió dos libros, dos grandes libros del Pentateuco. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento más importante que dijo en el Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo relató Jesús. Así mero, Fabián. Y nosotros, pues, vemos, cuando ustedes algunos son catequistas, ¿verdad? Uno de los mandamientos, pues, es amar a Dios sobre todas las cosas.
en ese decálogo, el primer mandamiento se escucha y enseguida viene lo que hay que escuchar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ahí no dice y al prójimo como a ti mismo. Eso lo dice en Levítico 19:18. En Levítico, bueno, en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 está esta parte, primera parte de lo que dijo Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda parte está en un libro que es de las leyes de la tribu de Leví, 19:18. Dice que no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo mismo, antes de estudiar la Biblia, ¿no? Yo también pensaba que Jesús, pues era, pues sí era lo máximo, pero dije, pues tan es lo máximo que no inventa cosas nuevas, sino que lleva a plenitud lo que ya estaba escrito. Y como les dice a los fariseos, ustedes, escribas y fariseos y todos los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Pues no se hagan, ustedes que ya saben de memoria el Pentateuco, acuérdense que ahí está escrito, solo que lo mataron a Jesús por haber puesto al mismo nivel a Dios con el ser humano. Amar a Dios y al prójimo están en el mismo nivel. Esa sería, digamos, la novedad, pero no está inventando nada, sino que está dando plenitud a lo que ya está escrito. Eso sería uno de los límites que necesitaríamos, pues, haber sido catequizados antes de empezar a leer el Nuevo Testamento. El tercer método, que es el que usamos en la iglesia, el que usamos cada vez que vamos a misa, es leer combinadamente el Antiguo Testamento y el Nuevo, de manera paralela, como las vías del tren, las vías del metro, ¿no? Que van hacia un mismo camino, hacia una misma meta, pero nunca se juntan. Sin embargo, están unidas por secciones. Las vías del tren o del metro tienen atravesadas unas vigas que hacen que no se separen, ¿verdad? Nunca se unen, pero tampoco se separan. Las mantiene, pues digamos, a la misma distancia. Estas vigas que van a estar uniendo nuestro Antiguo Testamento y el Nuevo se llaman referencias bíblicas y las van a encontrar ustedes en su Biblia con unos números chiquititos en la parte lateral, en las orillas. Son unos libros bien chiquititos que van en las orillas. O si tienen una Biblia de letras pequeñas, lo tiene abajo. O sea, los que tienen letra grande, estos números los encuentran en las orillas. Y los que tienen letras, la letra chica, lo tienen abajo. Bien, antes de seguir, déjenme leer lo que comentaron en el chat. En el chat nos dicen que la Biblia se comienza a leer de los Evangelios hasta el Apocalipsis. Y después el Antiguo Testamento. Ajá, ese es el segundo método. Ajá, ese método sí existe y es válido. Y otro de nuestros compañeros nos dice, ¿por qué pasa la genealogía de José y no de María? Si José fue padre adoptivo y de María sí fue de sangre. Ah, esta pregunta sí es importante también, porque, pues digamos que como era ¿por qué le dieron importancia a José en la genealogía de Jesús? Porque es una cultura androcéntrica, o sea, quiere decir centrada en el varón. Lo que nos debería de llamar más la atención es que aparece el nombre de María.
Y no solamente el de María, en Mateo 1:1, aparecen otras dos mujeres con ella. Aparece Rahab y aparece Ruth. Y además aparece también una cuarta, que sería la mujer de Urías. No dice Betsabé, pero es la mujer de Urías. Entonces, 3 mujeres del Antiguo Testamento y una del Nuevo, que sería la Virgen María. Y sí, de la sangre real, la sangre, digamos, sí, real del rey David, davídica, viene de la Virgen María. En realidad viene de los dos, porque tanto San José como la Virgen eran descendientes de David, de la tribu de Judá. Entonces eran de la tribu de Judá. No eran muy cercanos, pero sí eran los dos. Cada uno como primos muy lejanos, pero digamos eran descendientes de David. Repetir las citas bíblicas del mandamiento de Jesús. Bien, la primera parte del mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, es Deuteronomio 5 y Éxodo 20, en el versículo 1, en los primeros versículos. Y la segunda parte, para completar y poner al mismo nivel el amor a Dios como al prójimo, es de Levítico 19:18. Entonces, en el tercer método, ya lo hacemos cuando vamos a misa. Ya la misa, la liturgia de la palabra, la primera lectura es tomada casi siempre los domingos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que del Génesis, que algún profeta, el libro de la sabiduría, del Antiguo Testamento. Luego sigue el Salmo responsorial, que se llama responsorial porque responde a la primera lectura. Entonces el Salmo, pues viene a completar al Antiguo Testamento, ¿no? Digamos, ahí tenemos la primera parte. Y luego leemos 2 lecturas del Nuevo Testamento. Una carta, normalmente de San Pablo, o cualquier otra carta católica, o a veces también hasta el Apocalipsis, ¿no? Cuando celebramos el 12 de diciembre, leemos a la mujer y el dragón, ¿no? En el Apocalipsis. Y después el Evangelio. Y normalmente siempre vamos como por temáticas. Entonces la ventaja es precisamente encontrar esta armonía entre los 2 testamentos. Porque, por ejemplo, si hablamos de la fe, leemos algo del profeta, del padre Abraham, del patriarca Abraham, y podemos tomar un salmo también que hable de la fe, y un evangelio, bueno, aparte San Pablo siempre habla de la fe, y un evangelio también que hable de la fe, como el de la Virgen María, ¿no? En Lucas. Entonces va como por temas. Y por eso se puede percibir el cumplimiento de las promesas de Jesús. Entonces tú ves que va como en esa unidad. Están unidos. No te das cuenta porque ya en la misa están escogidas las lecturas. De tal manera que si tú vas a misa todos los domingos, en 3 años, porque son 3 ciclos, A, B y C, en 3 años tú podrías haber escuchado, y si llevas tu misalito, pues leído toda la Biblia en 3 años, con ese tercer método, combinadamente Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la desventaja? Que si lo haces solo, te podrías confundir. Por eso lo hacemos en comunidad, en la misa.
Y tenemos, digamos, al celebrante como el mediador, el que hace la homilía, que es el que nos va a ayudar a encontrar el tema principal de las lecturas de ese día. Eso cuando vamos a misa. Si tú quieres usar el tercer método en tu casa, tienes que apoyarte de las referencias bíblicas. Entonces, por ejemplo, vamos a Mateo, Evangelio de Mateo. En el capítulo 1, en el versículo 22. Mateo 1, 22. Mientras buscan la cita, Mateo 1, 22, y alguien levanta la mano para leer. Voy a responder esta pregunta. La pregunta dice en el chat, ¿desde cuándo se lee de esta manera la Biblia en la misa? ¿Siempre ha sido así? Bueno, la institución católica, pues a lo largo de su desarrollo también y su crecimiento como institución, pues ya ha hecho estos leccionarios, ¿no? No siempre ha sido así. En los primeros siglos de la iglesia leían pues lo que tenían a la mano, porque precisamente ni siquiera la Biblia estaba completa. Igual solo repetían de manera oral, tradición oral. Cuando fueron adquiriendo algunos libros escritos y cuando la Biblia se logró pues ya tener de manera completa, después del Concilio de Trento, y luego en 1500, y luego en 1800 con la imprenta, pues ya teníamos la Biblia. Entonces, estamos hablando más o menos ya del siglo XIX, cuando se empieza a leer la Biblia con ese tercer método. Bien, ¿quién tiene ahí por ahí a Azucena? Escuchamos, por favor. San Mateo 1, 22. ¿No? Ajá. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y Angie de Sierra, ¿qué dijo el profeta? Que dijo el profeta, En el la Virgen 23. concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muy bien, muchas gracias a Azucena y a Angie. No sé si sus Biblias, pero algunas, el versículo 23 lo tienen hasta en cursivas, ¿no? Cursivas es las letras más así como de ladito. Y en las Biblias de letra grande van a encontrar una cita ahí que dice Isaías 7, o sea, capítulo 7, versículo 14. Estamos en el Nuevo Testamento, San Mateo que está citando al profeta Isaías. Si nosotros solo leyéramos el Nuevo Testamento, diríamos, mira, pues esto nada más lo encontramos aquí. Pero como lo hacemos de manera combinada, hay que ir a la referencia. Alguien, por favor, que busque Isaías 7:14, porque dice San Mateo que lo anunció el profeta. Él no dice cuál profeta, nada más dice el profeta. Y ahí dice lo que anunció el profeta. Y en el griego dice, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero realmente eso fue lo que dijo Isaías, hay que comprobarlo. A ver, Areli, Isaías 7:14. Areli, hay que encender el micrófono para escucharte, por favor. Listo. Listo.
El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos que se parece muchísimo, ¿verdad? Casi siempre, casi es literal. Solo que entramos en una problemática, porque en el griego sí se usa más esta palabra virgen, y en el hebreo se usa más una palabra que es la doncella, o la muchacha, o la joven. No está especificando que tiene que ser virgen, en la concepción que ahora tenemos nosotros, ¿no? De que nunca ha tenido una relación sexual. Porque para el profeta lo más importante es que fuera joven. Eso garantizaría que su hijo fuera el primero, para que sea el primogénito. Por eso no era Juan el Bautista, no era el Mesías, porque pues ya no se cumplía la profecía. Su mamá era anciana, aproximadamente 40 años, pero ya era anciana, ¿no? O sea, había pasado una generación para los judíos. Ahorita nosotros que a 40 años tienen que eres anciano, pues ya sería un así como que, oye, ¿qué te pasa? No, no me digas señor ni señora. Pero en ese tiempo, pues así era, una generación, dos generaciones. Dalia pregunta si las mismas lecturas son en todo el mundo. Sí, eso, los que somos de rito católico, los cristianos católicos usamos los mismos leccionarios en todo el mundo, solo cambia el idioma. Yo me doy cuenta precisamente porque hago los mensajes para el domingo en español y el domingo también para Italia. Entonces veo que son las mismas lecturas, solo cambia el idioma. Entonces, esa es una de las ventajas de que todo el mundo católico estamos leyendo las mismas lecturas y eso nos une a nivel mundial. Bien, entonces, de esta manera tendríamos que ir leyendo la Biblia de manera combinada, ayudándonos con las referencias para ver que ya el profeta Isaías había dicho esto. ¿Y por qué entonces no le pusieron a Jesús, no le pusieron Emmanuel? Porque yo les decía en la sesión pasada que Emmanuel es como una característica, un adjetivo, ¿no? El Dios con nosotros. Pero el nombre de Dios sería el que salva, el que está salvando. Por eso nadie dijo nada, nadie repuso, nadie dijo no, pues ¿por qué no le pusieron Emmanuel? Porque entendían muy bien que un verbo es más importante que un sustantivo. Bueno, esos serían los tres métodos. Ahorita los repasamos. Pero yo les propongo un cuarto método. El cuarto método sería leer por libros. Lo que les acabo de dar, pues son los que la mayoría de los biblistas ha aceptado, ¿no? Como una escuela, ¿no? Como de que ya lo hemos hecho y eso se respeta. Yo, bueno, estoy estudiando el doctorado, ¿no? Después ya podría ya proponer de una manera más seria que exista un cuarto método que sea el de leer por libros. Porque si es cierto que tenemos una biblioteca, cuando tú vas a una biblioteca, vas a escoger un libro que te llame la atención, un libro que te interesa. Es posible porque nuestras Biblias actualmente están explicadas por libro. Entonces tú vas a un libro de tu Biblia y tiene una introducción y es hasta por gusto, ¿no? O sea, tú dices, bueno, hoy quiero llorar, ¿no? Hoy quiero echar la lágrima a andar, me voy a leer el libro de las lamentaciones, ¿no? El de las quejas. Y empiezas a ver todo lo que sufrió el pueblo. Y entonces ya es un libro de drama. Y tú dices, bueno, hoy quiero tener esperanza, ¿no? Y te vas a algunos salmos de esperanza o al Apocalipsis mismo, ¿no? Como las promesas de que va a venir el Mesías.
Y bueno, hoy quiero libros de aventura. Te vas ahí con los pasajes de Sansón, el de Daniel con los leones. Y también si quieres fábulas, no, pues yo quiero fábulas. Tú te vas al Génesis, al pecado, ¿no? Entonces, ir por libros, ir por géneros. Ahí tenemos hasta libros eróticos, ¿no? Como el de Cantar de los Cantares. Hay de todo en nuestra biblioteca. La ventaja también y la posibilidad de usar un cuarto método, les decía, es que nuestras Biblias tienen una explicación al inicio que, por ejemplo, aquí abrí el libro de Ezequiel y dice su vida, ¿no? Nos platica dónde nació, cómo se divide su libro, quién escribió ese libro, cuál es el mensaje, y entonces les da como la introducción, ¿no? Y ya ustedes pueden leer el libro y entenderlo. Eso sí, también siguiendo las referencias bíblicas. ¿Qué pasa si se encuentran solos? Si no hay quien les explique. Bueno, aparte de que pueden mandarme un WhatsApp, si no quieren mandarme un WhatsApp, ahí abajo, todas las Biblias tienen una explicación. No pensemos que están ahí para rellenar, están para ayudarnos ahí. Y a veces hasta da flojera, ¿no? Ay, pero si ya leí lo de arriba, pues lo de abajo también. Bueno, es para que te ayude. Yo les digo por mí mismo, yo mismo, cuando empecé a leer la Biblia, les digo, cuando iba en la prepa, lo de abajo no lo leía. Decía, ay, no, eso no, porque yo ya quiero terminar de leer la Biblia. Pero ahora es lo primero que leo, las explicaciones. Entonces vas encontrando realmente objetividad, un sentido científico, porque estamos aplicando métodos. Estos métodos son 4 métodos que 3 ya, digamos, válidos o validados más bien, y un cuarto que les estoy proponiendo para leer la Biblia. Ya no hay manera de no leerla. En la Biblia de Yola dice que dice el profeta Isaías, que bueno, ahí se especificó quién. Muchas Biblias no especifican cuál profeta. Entonces, las referencias son esos numeritos que nos van a ayudar a ubicarnos. Bien. Entonces, la solución a nuestro problema es el tercer método, porque contempla la pedagogía divina. Pero hay que tener un esquema de las principales etapas de la historia de la salvación. Y es el objetivo del taller, que la próxima sesión vamos a ir viendo las etapas y cómo se fueron formando los libros. Y vamos a ir viendo como una línea del tiempo y cómo se fueron, la necesidad de ir escribiendo, de ir uniendo las historias para tener lo que ahora llamamos historia de la salvación. Vamos a repasar nuestra sesión de hoy. Les voy a hacer estas preguntas y si alguien tiene la respuesta, pues levanta su manita. A ver, antes aquí una pregunta en el chat. ¿Cuál libro se puede recomendar a los jóvenes que están indecisos, que están en catequesis, les falta disponibilidad? Si hablamos de adolescentes, yo recomendaría, por ejemplo, el profeta Oseas. También el de Proverbios y también la historia de Jonás. Y para los jóvenes, de 14 a 16 ya me especificó la edad. Porque son libros de aventura, son libros que atraen, son atractivos, que no son aburridos. Eso es pensando en varones, ¿verdad? Jonás, la aventura del monstruo del mar. No dice, ojo, no dice que es una ballena, dice que es un monstruo marino. Y también a ambos géneros, los libros de Proverbios, el discurso del maestro, el discurso a los jóvenes, consejos a los jóvenes. Proverbios capítulo 1, versículo 8.
A las muchachas les recomendaría el de Ruth, el libro de Ruth. Y a todas las mujeres en general. Esther, el de Esther también es un libro muy bonito de aventura. Hay hasta una película que les puede ayudar a tener gusto por las historias de la Biblia. A los jóvenes. Pero sí, el de Proverbios es ya como que lo primerito. Ahí les va a quedar el 20, espero. Con los consejos. Es Dios que habla. Bien, entonces, para repasar. ¿Cuáles son o de dónde brotan las dificultades para comprender la Biblia? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para entender la Biblia? ¿Se acuerdan? Alguien que tenga la respuesta, pues nos levanta su manita virtual. Les doy pistas. Hablábamos de que fue escrita en otro lugar, por otras personas. A ver, Verónica. Bueno, estamos en un taller, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ahí va. Eso. Lo que yo pienso. Dificultades también el lenguaje, ¿verdad? De el cómo interpretar. Por ejemplo, se me quedó de la joven. Yo al escuchar joven, pues a lo mejor no me imaginaba una persona, mujer virgen. Entonces, a lo mejor pues a lo mejor la traducción, ¿verdad? Ahora, a nuestros días, cómo interpretamos ciertas palabras. Sí, es ese el lenguaje. A veces también nos perdemos de la historia porque yo también empecé a escuchar en audio la Biblia, pero llegó en el momento de, por ejemplo, de los mandamientos, que si los 600 mandamientos, dije, ay, ya está bien larguísimo. Sí. Y ya donde como que me dio un bajón, pero porque empecé muy bien con el Génesis y el Éxodo, todo muy, muy bonito, como toda una novela, ¿verdad? Así como lo dices. Pero ya me entré ahí, ahí donde los mandamientos y todo, aunque también me dejó bastante, ¿verdad? Porque son cosas que a lo mejor hasta nuestros días se viven, ¿verdad? Y uno piensa que no está cometiendo pecado, pero realmente sí. Entonces, pudiera ser, ¿verdad? Que a mí me hubiera gustado el poco a poco, porque vas conociendo la historia paso a paso. A mí me gusta esto, ¿verdad? Porque conoces paso a paso, pero pues sí, para los que primero quieren primero conocer a Jesús, ¿verdad? Que es el centro, y ya poco a poco le van agregando los libros antiguos del Antiguo Testamento. Pero bueno, es un gran reto que creo que todos tenemos. No, yo estoy en catequesis, a veces me siento que me falta mucho, ¿verdad? Estoy en proceso y estoy muy, muy contenta en este taller. Me has abierto la mente, a aprender a estar aquí. Y qué bueno que nos manda los videos porque así los volvemos a repasar porque se nos van de repente algunas cosas. Así es, ese es. Muchas gracias, Vero. Dijiste muchas cosas importantes. Entre ellas, bueno, el lenguaje. El lenguaje sí es importante porque nos abre al diálogo. Nos puede cerrar, ¿no? Cuando tú te encierras de que, no, es que tiene que ser virgen. Y ya cuando vas al profeta, y no, pues además decía que la joven. Eso nos abre al diálogo con los que niegan la virginidad de la Virgen, que nosotros lo tenemos como un dogma, pero no es, digamos, motivo para cerrarnos, sino para dialogar. Qué bueno que coincidió, ¿eh? Que sí es virgen y que fue joven. Pero si no aceptan la virginidad, no podemos quedarnos ahí. O sea, ellos no la aceptan, se respeta, que porque tuvo más hijos y bueno. Y ya luego tú en la apologética les das otros textos, como el de San Juan, ¿no? En la cruz que dice, Jesús entrega a su madre a Juan. Entonces, ese es un texto para comprobar que realmente no tenía más hijos, porque si hubiera tenido más hijos, pues tuviera quien la cuidara y no tendría a Jesús porque entregársela a su amigo. Entonces era viuda y sin más hijos. Pero nos tiene que abrir al diálogo. Entonces, el lenguaje precisamente tiene que ser abierto para abrir fronteras. Y la otra cosa que también quisiera resaltar en tu comentario es
que no debemos de casarnos con un método. Realmente todos, y me incluyo, pasamos por todos los métodos. Y les digo, yo pasé también por ojear la Biblia, ¿no? Cuando yo no sabía cómo usarla. Y después empecé con el primero, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis, que nunca lo había terminado, todavía está pendiente. Y ahora, ya que estudio de una manera, pues digamos con metodología científica, con las lenguas y todo, pues me sirve este paralelismo. Entonces, el método en realidad es un apoyo y no se pueden casar con uno, pueden usar un día uno, un día otro, lo importante es que la lean. Entonces, y depende también quién tienes al frente, ¿verdad? Porque si tienes niños, pues tienes que usar los libros narrativos, como el Génesis, ¿no? Y hacer también la lectura de una manera, pues, más atractiva. Incluso otros métodos serían el audio, escuchar, y también el video, ¿no? Audio y video, visualizar. También otro método que deberíamos de incluir son los métodos tecnológicos, que es poner en el YouTube, pues alguna cita o algún tema, ¿verdad? Hoy quiero escuchar el mar, cuando se abre el mar Rojo, ¿no? Y ya tú ves ahí todo el video de Moisés. Entonces, también se puede usar por video. Bien, entonces la problemática ahí está. Azucena, ¿quieres decir algo? Sí, ella, o sea, lo mismo lo dijo Verónica. Sí, donde dice el primero, ¿verdad? De dónde brotan las dificultades. Pues a mí me sucedió que cuando empecé a leer la Biblia, también empecé de Génesis, pero después no comprendía de dónde había venido lo que es el mal, pues. Y cuando llegué a Apocalipsis, pues ahí está explicado, ¿verdad? Cómo fue la batalla que tuvieron, digamos, de dónde previno, pues, que él se molestó, que se rebeló contra Dios. Entonces, ahí viene todo, ¿verdad? Entonces, sí me confundí un poco. Y también, como soy catequista, me costaba bastante dar esta clase a los niños, ¿verdad? Pero ahorita con su clase, pues sí, estoy aprendiendo bastante. Y otra, fíjese que le iba a comentar, no sé, es algo breve, que yo estaba en un curso bíblico, ¿verdad? Pero ahí solo nos mandaban por correo, nos saturaron tanto, ¿verdad? Que yo ya no podía seguir con los deberes porque tenían una fecha límite. Y ya me saturaron tanto que yo dije, ya no, pues, porque vimos digamos, lo que son Jeremías, los profetas mayores, los profetas menores, Profetas. y Ezequiel, pues yo hice un deber de Ezequiel, ¿va? De cómo aparecieron los ángeles y cómo le habló Dios, de todo eso, ¿verdad? Pero sí, como le digo, me saturaron tanto que a pesar de yo tener conocimiento, me estaba equivocando. Entonces, en vez de crecer mi espiritualidad, como que se estancó. Y entonces, ahorita dije yo, no, ¿qué me está pasando, verdad? Y en mi oración decía, Dios, ¿qué me está pasando? Pero ahorita que con esto suyo, pues es algo muy bonito porque lo explica y uno lo puede volver a ver el video y volver a tomar nota. Y entonces es algo muy bonito. Como le digo, sí, y bueno, me voy a pasar a la pregunta número 3, ¿va? Disculpe, yo Excelente, yo está hablo bien. mucho. Entonces, ese método para leer la Biblia me lo habían dicho de que empezara por los evangelios, a Apocalipsis, de Apocalipsis empezara ya con Génesis, para seguir, ¿verdad? Entonces, ese método sí me resultó un poco bien, ¿verdad? Sí, sí estuvo bien para mí, pero este método que usted me está, digamos, mostrando y enseñando es algo mejor y le agradezco mucho porque estoy entendiendo bastante lo que, por ejemplo, el número 4 que dice el tercer método, ese es el magnífico, porque sí, ahorita en lo que usted estaba leyendo los chats,
me puse a revisar mi Biblia y sí es más rápido, ¿va? Para uno enseñarle a los niños, que por medio de eso ellos también pueden aprenderla mejor, ¿verdad? Y Ah, sí, gracias por también. todo eso, por todo lo que nos está enseñando. Dios lo bendiga. Gracias. No, no, con mucho gusto. Hay Biblias para niños, también con dibujitos y todo. De hecho, mi primer Biblia que leí fue una de los Testigos de Jehová, entonces aquí está, miren. Es esta, así con los dibujitos. Ahí no se ve. Ahí se ve, ¿no? Que son Sí. dibujitos así, de la atalaya, ¿no? Pero Me eso no llamó la los atención. confunde. Perdón, eso no los confunde. Ah, no, no, no quiero que les dé esta. Digo que es la primera que yo leí. Sí, es que hay Pero católicas con... para decir que gracias a Dios, después de, esta es de los 90s, ya Ah, nosotros ya tenemos también para niños, esta es del 89, la primera edición. Entonces fíjense cómo a veces ellos, el diálogo ayuda más, porque si nosotros no nos hubiéramos cerrado, hubiéramos tenido estas Biblias con imágenes para niños desde antes, ¿no? No hasta ahorita. Digamos, no hubiéramos esperado tanto tiempo. A veces otras personas tienen pues también cosas buenas de las que podemos aprender, ¿no? Y siempre hay abiertos al diálogo. Y las preguntas precisamente son para ayudarles a ustedes a los apuntes. No son las tareas, no son deberes, pero son herramientas para sus apuntes, ¿no? Para que vuelvan a tener, digamos, la sesión es lo más importante, ¿no? La segunda es, ¿qué significa leer un libro de la Biblia de su perspectiva histórica? Pues es precisamente, les digo, ir ahí a donde dice la explicación del libro que los ubica en qué año fue escrito. Y si no lo dice, o si no quieren buscar, pues ahí pregúntenle a Google. O sea, cuando ustedes estén leyendo algo de la Biblia, lo que les surja, búsquenlo, búsquenlo. Y ahí van a encontrar páginas de protestantes y páginas católicas. Católicas hay pocas, ¿eh? La mayoría va a ser protestante, porque ellos, como no tienen la Eucaristía, se dedican mucho al estudio de la palabra. Y de hecho, pues nosotros en la teología estudiamos a muchos protestantes, cristianos, de anglicanos, cristianos metodistas, de bautistas, o sea, de otras iglesias cristianas, pero no siempre católicas. Los católicos a veces somos muy pasivos en esto. Le damos demasiado a la fe y poco a la razón. Y ellos le dan mucho a la razón, por eso no creen en la Eucaristía. Pues ni modo, que rezar por ellos. Claudia, levanta la mano, te escuchamos. Muy interesante lo que nos está diciendo. Em, yo se me hizo muy interesante en misa lo que un sacerdote nos dijo. No sé si usted nos puede ampliar un poquito al respecto. Ya ve que el mes de septiembre fue el mes de la Biblia y entonces nos dijo y nos recomendó que leyéramos la Biblia, que escogiéramos un libro y que empezáramos a leer. Pero nos dijo que había un documento que procedía de allá de Roma, del Vaticano, donde decía que si leíamos la Biblia durante un mes, prestándole la debida atención, y como un mínimo de 15 minutos diario durante un mes, ganábamos indulgencias. Y esto se me hizo muy interesante. Las indulgencias son una metodología didáctica, pedagógica que usó la Iglesia durante la Edad Media. Ahorita todavía, digamos, las seguimos usando la Iglesia. La Iglesia no las ha quitado. Y se ganan precisamente, pues haciendo como las promesas, ¿no? Aquí en México le llamamos mandas o promesas, que son estos favores recibidos. Pero de esa manera piadosa se le llama indulgencia. De una manera racional,
porque este es un taller, ¿no? Donde aplicamos también la razón. Sí sucede también, porque es lo que yo les decía, el documento, a lo mejor el que dice aquel sacerdote, pues fue algo que dijo el Papa hace poco, pero tenemos la Dei Verbum del Vaticano II de hace 60 años, que habla sobre estos frutos, que sean las indulgencias, que tú vas a tener en tu vida. O sea, el hecho de que tú leas la Biblia te va a transformar, decíamos en la sesión anterior, hasta los huesos, hasta la médula, todo tu ser. Entonces, esta es la indulgencia. Racionalmente es que sí sucede. Esa es la verdadera indulgencia, una transformación interior. Pero a veces se entiende la indulgencia como boletos o boletitos para entrar al cielo, ¿no? Pero cuando realmente estás entrando, al entrar en la Biblia estás ya entrando en el cielo, en el terreno del Señor, terreno de Dios, terreno sagrado. Entonces sí, háganlo. Por indulgencias, por lo que sea, pero sí lean la Biblia. Los métodos, pues ya les dije, los tres que los libros, ustedes en cualquier libro de introducción a la Biblia van a encontrar esos tres. Le decimos aquí de pi a pa, que es de la primera a la última página. En el segundo, pues empezando con uno de los dos testamentos, ya sea con el Nuevo o con el Antiguo. Y en el tercer método, pues de manera paralela, que es el que hace la Iglesia Católica en la liturgia de la palabra. Y hay otros, el cuarto que les proponía de la manera de por libros, leer un libro por gusto, por interés, por género, como si fueras a la biblioteca y lo pidieras prestado y lo leyeras, apoyándote con la explicación. Y hasta podría haber un quinto, ¿no? Que sería el audiolibro, o el mundo virtual, ¿no? También viendo videos. Importante es leerla, tener un método para leerla. Para ti, entonces, bueno, el tercer método podría ser el mejor porque es el que propone la Iglesia, pero para ti, ¿cuál es el mejor método? Esa pregunta es personal y es la más importante de toda esta sesión. ¿Cuál método es mejor para ti? Primero, ubícate en un momento, ¿no? Si eres, y en lo que estás realizando, ¿qué servicio estás? Si eres catequista, ¿cuál método te sirve para dar el catecismo? Si no estás dando catecismo, si es para ti, ¿cuál método sirve para ti, para tu espiritualidad? Si ustedes me dicen que les sirve el método de ojearla a donde caiga, y si trae frutos, también podría ser válido, ¿eh? De manera subjetiva, también se llega a Dios. Pero ¿cuál es importante para ti? Ahorita estos son los que proponemos nosotros, y la Iglesia propone el tercero, pero tú ¿cuál es el que vas a escoger? Igual un día puedes hacer uno, un día puedes hacer otro. O probar y con el que te sientas mejor. Ojo, no vayan por el mundo diciendo que el que es mejor para ti es mejor para todos. No, porque los métodos son instrumentos para llegar a un fin. Y por eso hay varios caminos para llegar al fin. Entonces, el que es mejor para ti no quiere decir que es mejor para todos. Ojo con eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión del día de hoy? Porque han de tener hambre algunos, ¿verdad? Que no han cenado. Si no, de todos modos, ustedes pueden después ir a la grabación. Angie pregunta que qué tan mal o qué tan bien es indicar que se busque una lectura por página o por índice. Si estás frente a un grupo que tiene la misma Biblia que tienes tú, pues te puede servir diciendo la página, está bien. El hecho de que tengamos capítulos y versículos es precisamente porque todos a veces tenemos Biblias diferentes. Y entonces eso es lo que nos ayuda a ubicarnos, el capítulo y el versículo. Pero no tiene nada de malo.
Al contrario, muchas ventajas cuando todos, por ejemplo, si todos tienen la latinoamericana en un mismo grupo, todos compraron la misma, la de jóvenes, y tienen la misma página, pues sí, o el índice. El índice sí lo tiene cada Biblia, y entonces cada uno podría buscar su propia página según su índice, y es un buen apoyo, sobre todo para cuando todavía no ubicas dónde están los libros. Si yo te digo, ¿dónde está el libro del Proverbios? ¿Te suena como que está en el nuevo, en el antiguo? Pues mejor ve al índice y ahí te va a decir dónde está, al índice de tu Biblia. Va a llegar el momento en que de tanto uso, tú ya vas a saber dónde están los libros. Como cuando vas igual a la biblioteca, ¿no? Hay secciones. Primero preguntas dónde está la sección de la poesía, la sección de filosofía, y ya te van indicando. Y ya después de un tiempo, tú solito entras ahí, a ese lugar. Muy bien. Pues gracias por su paciencia. Y sí, aprenden con canciones y con todo. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos la próxima sesión.